la última oportunidad que estuvimos juntos, estuvimos estudiando el libro de Lucas, así que les voy a invitar a leer en Lucas el capítulo 1, comenzando la lectura del versículo 26. Lucas 1, 26. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hasta ahí por el momento la lectura de la palabra del Señor. Hemos considerado algunos personajes de este capítulo y hemos visto algunas características de ellos. En el día de hoy voy a compartir una presentación respecto al anuncio del nacimiento del Señor. Cuando habla aquí del sexto mes, lo hemos considerado casi al final del trozo que hemos leído. Dice el versículo 36: he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril. Por eso comienza el relato allí diciendo el sexto mes. ¿Cuál sexto mes? El sexto mes después que el mismo ángel había ido a dar el aviso a Elizabeth acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Y recordemos que esa oportunidad, Gabriel se apareció a Zacarías y quedó mudo por su incredulidad. Y podemos hacer una comparación entre lo que es el anuncio aquí a María y lo que fue el anuncio a Zacarías. Recordemos que Zacarías está en Jerusalén, que es la capital de Israel. María está en una provincia. Zacarías está en la ciudad más importante, que es Jerusalén, el centro de Israel, la capital.
donde estaba el templo, donde las cosas espirituales ocurrían, donde estaba todo lo que tenía que ver con lo espiritual. La gente de distintas partes, de distintas provincias de Israel iba a Jerusalén, al templo. ¿Dónde estaba María? En una provincia, en la provincia de Galilea, en una ciudad, Nazaret. Esta ciudad de Nazaret no se menciona en el Antiguo Testamento. Esta es la primera mención que aparece de esta ciudad de Nazaret. Hay una profecía en cuanto a la provincia, y la vamos a ver más adelante, pero Nazaret como ciudad específicamente no se nos menciona. Y también vamos a ver algo de lo que es el desposorio, porque era una virgen desposada. Vamos a ver algo de lo que significa estar desposada, que algunos lo ven como un compromiso superficial, pero no es así, era algo muy serio. Y con un varón que se llamaba José. También vamos a ver algo de José y de la casa de David. Y el nombre de la Virgen era María. Nos deja establecido claramente, sin rodeos, sin lugar a dudas, que María era una mujer virgen. El ángel Gabriel que aparece allí, el ángel Gabriel, por lo menos en la escritura encontramos a 3 personas que se le aparece este ángel. Se le aparece a Daniel en el Antiguo Testamento, y también tiene que darle palabras de consuelo y de ánimo a Daniel, porque es un ángel que se le aparece. No como algunos dicen, si uno busca de repente en internet va a encontrar el arcángel Gabriel. Eso está malo, eso no aparece en la Biblia. Aparecen también personajes que lo pintan con alas, tampoco está en la Biblia. Hay muchas cosas que al hombre se le ocurren e inventa sobre estos seres celestiales que no están en la Escritura. Si alguno habla, dice el apóstol Pedro, hable conforme a las palabras de Dios. Debemos de apegarnos a la palabra de Dios. Muchas apariciones pueden aparecer. Las tradiciones muestran que Gabriel se apareció varias veces, pero la Escritura muestra que se le aparece al profeta Daniel, se le aparece al sacerdote Zacarías, que lo estudiamos las veces pasadas, para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, y se aparece a María para darle esta gran noticia, que ella concebiría y daría a luz un hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Ahí puse significados del nombre porque habían diferentes significados, aunque se parecen entre sí. Gabriel proviene del hebreo y significa fortaleza de Dios, hombre de Dios, o la fuerza de Dios. Y a veces en Daniel, por ejemplo, aparece volando, y en otros escritos también los ángeles aparecen en el aire, pero no por eso tienen alas. La escritura no nos menciona que tengan alas. Hay seres vivientes en Apocalipsis, en Ezequiel, que aparecen que tienen alas. Los querubines también, aquellas figuras que estaban en el tabernáculo también se menciona sus alas. En el templo, cuando está Salomón, se nos da el detalle de las alas de seres celestiales, pero cuando se habla de Gabriel no se mencionan alas. Y si uno va, por ejemplo, y ve en internet una pintura, lo que los hombres han tratado de retratar, le ponen alas, no se apegan a la escritura. El hombre cree que la Biblia es optativo, no, la Biblia es lo que dice la Biblia, no hay que añadirle y no hay que quitarle lo que está allí. Tal vez para hacerlo más espectacular, le agregan algunas cosas. Un buen ejemplo es el caso de las películas que se hacen de Moisés, cuando abre el mar rojo y levanta su vara y la pone allí y el mar se abre de 2 en 2 y ¡oh, qué espectacular! Pero eso no está en la Biblia. Lo que dice la Biblia es que durante toda la noche un viento, y ese viento sabemos que lo envió Jehová, el Señor,
Y ahí se abrió el mar. Uno podría decir, es que es menos espectacular. No, para nada, para nada. La Biblia por alguna razón dejó eso escrito allí. Hay que tener cuidado con los detalles, no porque estos seres aparezcan como volando y veloces, tienen alas, no se menciona de los seres, de estos seres celestiales. Allí está un pequeño mapa, que entre paréntesis también cuando uno busca mapas de Israel en los tiempos del Señor, sale otra cosa que también está mala. Dice Palestina en los tiempos de Jesús. Error. Esa tierra siempre ha sido la tierra de Israel. Palestina significa tierra de filisteos, pero ese es el lugar que Dios escogió para su pueblo santo, para su pueblo. El mundo le dice la tierra de Palestina. No, la Biblia nos habla de Israel. La tierra de los filisteos era una pequeña parte ahí que estaba, pero no, la tierra del Señor es Israel. El Señor nació en Israel. Israel lleva más de 3000 años allí. Entonces tenemos en el norte la provincia de Galilea. Allí está el lago de Galilea, donde pasaron milagros y muchas cosas. Y está Nazaret, ahí en Galilea. Esto que se ve del mar de Galilea al mar Muerto es el río Jordán, que si lo miráramos lateralmente, este río iría descendiendo hacia el mar Muerto. Y entre paréntesis, ahí hay una aplicación muy bonita, espiritual, que el lago de Galilea tiene mucha vida, hay muchos peces, y allí el mar de Galilea fluye sus aguas a través del río Jordán hacia el mar Muerto. Y el mar Muerto encierra sus aguas y no le da a nadie sus aguas. Tiene que ver con la solidaridad, con el creyente que sea bondadoso, dadivoso. El mar de Galilea siempre está dando agua y nunca le falta, porque las cordilleras proveen el agua. Ahí Dios ha implementado todo eso en la creación. Qué hermoso es Israel. Y el río Jordán fluye en sus aguas. Ahí están los eventos del bautismo, están los eventos de la antigüedad también, de Josué, y el mar Muerto. El mar Muerto llega a las aguas allí, y el mar Muerto no da el agua a ningún lado. Y es un mar, como dice su nombre, muerto, muerto. Cuando el creyente no da lo que el Señor le ha dado, ya sea en lo espiritual, ya sea en lo material, cuando se queda con eso dentro, se empieza a morir su vida espiritual también. Ahí está Samaria, Samaria donde está en Juan capítulo 4, la mujer samaritana, era una región por donde no pasaban los israelitas. Podemos aprovechar este paréntesis para ver algunas cosas. Y Jerusalén, donde fue la visión de Zacarías, del ángel, aquí está en el centro espiritual de Israel. Y acá está Belén, una pequeña aldea donde nació el Señor, pero la anunciación a María se le hace por ahí arriba, en el norte, en Nazaret, distante, lejos. Y el Señor también se le llamaba Jesús de Nazaret. Las personas lo reconocían como Jesús de Nazaret. En el libro de los Hechos también aparecen a los seguidores del Señor llamándole los nazarenos. Y el Señor nació en Belén, en Belén. Y es bueno saber eso porque eso pasó por algo. El apóstol Pablo dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es interesante que Pablo dice nacido de mujer, por lo que vamos a ver a continuación acerca de María. Pablo no le da importancia a María, al nombre de María, ni siquiera dice nacido de mujer. Fue el instrumento utilizado por Dios para que naciera nuestro Salvador. ¿Qué es lo que ha hecho la religión? Elevar a un nivel tal que no le pertenece a María, podemos decir nuestra hermana con todos los atributos, porque ella era una buena hermana, una buena mujer de Dios.
Y acá entonces tenemos donde se le apareció a Zacarías en la ciudad principal. Y era la provincia de Judea, estas tres provincias. Y nos vamos entonces a la provincia de Galilea. ¿Qué otras ciudades habían en esta provincia de Galilea? Capernaum, estaba Capernaum, ahí está el mar de Galilea, Capernaum, donde el Señor fue su centro de operaciones, por decirlo así. Estaba Genezaret, estaba Magdala, de donde se infiere que viene María Magdalena, estaba Tiberias, estaba Caná, donde el Señor hizo su primera señal, donde lo invitaron también allí a las bodas, donde convirtió el Señor el agua en vino. Y ahí está Nazaret, y ahí están otras ciudades que también son importantes en el ministerio del Señor. Pensemos, el Señor llamado Jesús de Nazaret, un hombre de provincia, no era un hombre de capital. Recordémonos que el Señor no vino a lo mejor de este mundo. Si hubiera sido así, el Señor hubiera nacido en Roma, la capital del imperio más grande del tiempo en que nació el Señor. Pero él nació en una pequeña provincia, en Belén, y él se crió en Nazaret. Ahora estamos en el capítulo 1 viendo que el anuncio de Gabriel había estado aquí en Jerusalén con Zacarías, ahora fue enviado por Dios a Nazaret. Podemos preguntarnos también o reflexionar en la obediencia de los ángeles, en la obediencia de Gabriel. Gabriel va a ser enviado a decirle a una mujer que va a tener un hijo sin haber conocido varón. Imaginémonos que Gabriel había ido a darle el aviso a Zacarías, que en primer lugar estaba orando, orando. Tu oración ha sido oída, le dijo el ángel Gabriel, y no le creyó. Y ahora la tarea es más grande y Gabriel es enviado a Nazaret. Sin embargo, en ninguna parte vemos que Gabriel haya preguntado o dicho algo a Dios. Los ángeles en ese sentido son obedientes. Ellos a la voz de Dios obedecen, tan diferente a los seres humanos, pero saben que hay otra diferencia tan tremenda y tan grande, tiene que ver con el anuncio también. Los ángeles, cuando se rebelaron contra Dios, no hubo salvación para los ángeles que pecaron contra Dios. No hubo salvación. Pero cuando Adán y Eva pecaron, en el mismo momento, en el mismo instante, cuando son ellos después expulsados, se les da esta gracia, se les da esta noticia de que iban a ser salvados, de que iba a haber un Salvador. Y aquí está el cumplimiento, aquella promesa que se hizo en un comienzo. A todos los ejemplos que vimos en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, que tenían los judíos, se iba a dar cumplimiento a eso, que iba a nacer un Salvador. Y allí está el lago o el mar de Galilea. Se le llama mar de Galilea porque es muy grande este lago. Y como tiene cordilleras a los lados, entonces a veces los vientos suben por la cordillera y bajan y forman olas gigantes que parecieran que están en el mar. Yo quiero mostrar algunas de esas cosas para reflexionar en lo que dice un texto más adelante. Esto es Galilea en la actualidad. Esto verde, una tierra rica, una tierra, yo la encuentro hermosa. ¿Por qué la muestro también? Porque a veces uno cuando lee la escritura, a veces se quedan las películas o algunas imágenes y entonces pensamos que todo era como desierto. Israel tiene un desierto muy cerca de las ciudades, pero estas provincias son verdaderos vergeles, son tierras así de agricultura, son tierras de pesca, y podemos comprender nosotros en nuestra zona también cómo eran esos lugares. Hay lugares incluso muy parecidos a lo que es nuestra zona sur de nuestro país. Galilea, un lugar hermoso. Aquí viene el texto. En Isaías capítulo 9.
Dice, mas no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Esas son dos tribus. Y aquí viene el texto, que es importante porque, como decía, no se mencionaba la ciudad de Nazaret de la antigüedad, pero se menciona lo que es Galilea. Al fin llenará de gloria el camino del mar. Hemos visto las imágenes, cómo allí está el mar. De aquel lado del Jordán, hemos considerado también el Jordán. O sea, no hay lugar a dudas, esta es una profecía de Dios, no como los profetas humanos que se hacen llamar profetas, que tienen que andarle buscando y decir, ay, aquí Notre Dame lo predijo porque dice dos renglones y le tratan de buscar y de buscar, pero aquí hay una profecía que es de Dios, es bíblica, y esta profecía da los detalles exactos, que al fin llenará de gloria. La gloria nos habla del Señor, la Chequiná, la gloria que se aparecía en la antigüedad, en el tabernáculo, que se aparecía en el templo cuando tuvieron que salir los sacerdotes, porque la gloria que descendió de Dios era tan grande que no podían estar adentro. La gloria que se aparecía en el desierto también acompañando al pueblo de Israel. Esta gloria, el camino del mar, habla también del lado del Jordán, y ahí dice en Galilea de los gentiles, en Galilea de las gentes. Y aquí podríamos considerar que sí menciona de alguna forma Nazaret. ¿Por qué lo digo? Porque Nazaret era una tierra de tránsito. En Nazaret, cuando nació el Señor, venían de diferentes países, naciones, y pasaban por Nazaret. Era una ciudad de tráfico. Era una ciudad, el término sería cosmopolita, muchas personas, muchas nacionalidades, tal vez distintas lenguas, lenguajes, y allí fue el ángel a anunciar a María. Luego de un tiempo el Señor volvió a Nazaret, allí se crió, eligió esa ciudad por alguna razón. Nada el Señor lo hace sin propósito. Dios en su soberanía eligió sus padres. José, más adelante lo vamos a ver, una persona que no trabajaba a otra persona, trabajaba él solo, era carpintero. Y los judíos tenían que sí o sí enseñarle el oficio a sus hijos antes de los 18 años. La tradición judía dice que si alguien no le enseña un oficio a su hijo antes de esa edad, de los 18 años, está criando un ladrón. Tienen que enseñarle un oficio a ese pequeño. Y eligió Dios en su soberanía a sus padres, descendientes de David. Hay estudiosos que nos cuentan acerca de la genealogía, que de ambas genealogías vino el Señor, por el lado de María, por el lado de José, el Señor de la casa de David. Vemos a personas en los evangelios cuando le dicen, hijo de David, ten misericordia de mí. Era descendiente de un rey, de la realeza, pero en ese momento el pueblo de Israel estaba pasando por angustia, tribulaciones. El imperio romano había puesto su bota militar sobre aquella provincia de Judea, pero no vemos en ningún caso que los padres terrenales de nuestro Señor o el mismo Señor hubiera hablado mal en contra del imperio romano, porque Dios es el que pone las autoridades. No podría Dios, nuestro Señor, transgredir aquella norma. En Daniel lo decía, Dios pone reyes, Dios saca reyes, y a veces nosotros nos desviamos en nuestra vida espiritual por el mundo de la política. Terrible eso. Y hay peleas incluso dentro de las congregaciones, porque algunos son de izquierdas, otros son de derechas, pero no, el creyente es un embajador de Cristo. No somos de este mundo. Un embajador no tiene que entrometerse en las políticas de este mundo, no lo debe hacer. Cuando el embajador se entromete en la política del país en el cual está enviado, se saca de inmediato y es devuelto a su país. No tiene nada que hacer un embajador en política. Puede influir, puede dar su pensamiento, puede dar su opinión, puede decir en mi país se hace de tal forma. Eso hace un embajador, pero no puede inmiscuirse y tomar partido por tal o cual
político dentro del país, sino el que lo envió lo toma y lo saca, no sirve como embajador. Interesante ese concepto también. Los 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que relatan la vida de nuestro Señor. Ellos nos hablan. Lucas, el que estamos estudiando ahora, nos relata esta escena del ángel Gabriel, que le anuncia a María que dará a luz al Salvador del mundo, y llamará su nombre Jesús, se le dice Gabriel. Mateo lo ve desde la perspectiva de José. Marcos y Juan inician sus relatos con el Señor ya adulto, ya en su ministerio, y no hablan de su nacimiento. Es interesante también, ahí agregué para que no se me olvidara, lo que es la genealogía de los 4 escritores de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Solo 2 mencionan lo que es la genealogía. ¿Quiénes son estos autores? En Lucas y en Mateo. Mateo presenta al Señor como el rey de los judíos, y cada ciertos relatos él agrega para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Él está resaltando al Señor como el Mesías a los judíos. Lucas lo presenta como el varón, como el hombre perfecto. Y vimos en el primer estudio que su libro está dirigido a Teófilo, y está más dirigido también a todo público, no solamente al judío. Marcos lo presenta como el siervo de Dios. Y vemos en el libro de Marcos cómo el Señor trabajaba hasta muy tarde, despedía a la gente, él se preocupaba de despedir a la gente, después iba al monte a orar, después aparece de madrugada también. O sea, el libro de Marcos nos presenta al Señor como el siervo, como la palabra que se ocupa es esclavo, el Señor, el siervo del Señor, el siervo de Dios. Y Juan presenta al Señor como Dios, como Dios. Y Juan se da el trabajo de dejarnos con eso. Algunos le dicen Juan como que fuera el teólogo, porque nos entrega profundidades de nuestro Señor acerca de su ministerio desde el cielo hacia nosotros. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí solamente en ese versículo tanto misterio, tanta enseñanza que el Señor nos dejara acerca de quién era nuestro Señor Jesucristo. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, el creador de todas las cosas. Juan lo presenta como Dios sobre todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan así lo presenta. Entonces, si estamos presentando a Dios entre los hombres, no necesitamos una genealogía. Si estamos presentando a un siervo, a un esclavo, ¿a quién podría interesarle la genealogía de un esclavo? Pero cuando se presenta a Mateo como el rey de los judíos les gustaba eso, les gustaba ver de dónde venía, de la procedencia, quiénes eran sus antecedentes, las personas de dónde provenía el judío. Y Lucas, como presenta al hombre perfecto para todo el mundo, es importante saber la genealogía del hombre más perfecto que ha pisado este planeta hasta el día de hoy. Nuestra historia se divide en un antes y un después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Más de la mitad del mundo celebra su muerte en la así llamada Semana Santa. Y cada fecha que hay en el calendario en el mundo occidental también está dirigida a todo lo que tiene que ver con la vida, la obra de algunas fechas importantes de la cristiandad. El Señor. La Virgen desposada. La Virgen desposada. Me salté una parte, voy a volver porque era importante. Isaías 9,
como había dicho yo, que los paisajes de Galilea eran hermosos. Cuando se habla en Isaías 9, dice el versículo 2 de Isaías 9, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora yo quiero decir con estas imágenes, ¿acaso ustedes ven esta tierra, la tierra de Galilea, como una tierra que moraban en tierra de sombra de muerte? Es una tierra hermosa, no tiene nada de sombra y de muerte. Entonces no se está refiriendo a algo terrenal, se está refiriendo a algo espiritual. El Señor vino a este mundo, escogió esta tierra de Galilea y la escogió para criarse allí. Y se dice que esta tierra era de sombra de muerte en lo espiritual. Como decía, la tierra de los gentiles, pasaban muchas personas, muchas naciones por allí, un lugar de tránsito. Y el Señor allí quiso nacernos, o sea, criarse. No quiso criarse en Jerusalén. En su soberanía lo había podido determinar, pero no, Él estuvo en Nazaret. ¿Y por qué es importante también esta ciudad de sombra de muerte? En Juan también se menciona cuando dice, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Mesías. Dice Juan capítulo 1, el versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Allí está la descripción. Hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve, ven y ve. Y el Señor describe a Natanael. El mismo Señor dice de Natanael que era un verdadero israelita. Era un verdadero israelita. Era un hombre que se preocupaba de las cosas de Dios. Pero él menosprecia el lugar donde el Señor se había criado, su procedencia. El Señor dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces podemos entender si este hombre Natanael era un verdadero israelita, preocupado de las cosas de la Escritura, y al escuchar que el Señor viene de Nazaret, lo menosprecia, porque eso es lo que hace. De Nazaret puede salir algo de bueno, de Nazaret puede salir algo de bueno. Ese es el lugar que el Señor escogió para criarse, Nazaret. Y allí es donde entonces está María. Y lo que decía, una provincia, a Zacarías estaba en la capital, en el templo donde las cosas espirituales ocurrían, y se le aparece a María que estaba desposada con José. Habían 3 etapas de una boda judía en aquel tiempo. 3 etapas. La primera era el compromiso, un acuerdo formal hecho entre los padres. Incluso las tradiciones judías hablan de que a veces en la niñez se tomaban estos acuerdos de los padres y los que estaban comprometidos tenían que seguir las normas, las tradiciones. No como en el día de hoy, la gente elige y todo lo demás. En ese tiempo habían acuerdos entre los padres, habían compromisos, y ahí está el desposar, la ceremonia donde se hacían promesas mutuas. No era algo liviano. Esto solamente por distintas causas se podía romper, pero si no, aproximadamente un año después de este compromiso serio, el novio llegaba en un momento inesperado y buscaba a su novia.
se convertía en un matrimonio. Así que cuando una pareja era desposada, estaban bajo las obligaciones de fidelidad, era un compromiso serio. No era una promesa informal así nada más, era algo muy serio. Yo pensaba en el día de hoy, cómo estamos en todo ese asunto de antes de casarse. Vemos muchas cosas extrañas. Bueno, en nuestra sociedad hay gente que habían unas estadísticas en los Estados Unidos que ya la gente no se estaba casando, convivía solamente, no le importaba esto del matrimonio, era como algo pasado de moda. Bueno, en nuestros países latinos no nos quedamos atrás, el matrimonio como la institución que Dios instituyó ya ha colapsado el fundamento espiritual, ya la gente no se quiere casar, es como de otra época, por decirlo así. O si la gente ya se está casando, se está separando a los 3, a los 5 años. Son cosas que en otro tiempo ni siquiera las hubiéramos pensado. Nuestros países que eran tan conservadores, tan religiosos, la mayoría en América Latina ha implementado leyes del divorcio, de la separación. ¿Y el Señor qué dijo? El Señor, que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El matrimonio es para toda la vida. Por eso hay que pensarlo bien, pero el matrimonio es para toda la vida. Y las juventudes a veces, al primer problema, no es que hay que separarse porque no congeniamos, porque ya no funcionó, y tantas cosas. Y nosotros vemos el ejemplo en nuestros padres, en nuestros abuelos, hasta 70 años de casados, matrimonios que se casaban súper jóvenes y duraban toda la vida, pero hoy día la juventud al primer problema ya está buscando cómo hay que hacer los papeles de separación, del divorcio. El Señor quiere matrimonio para toda la vida. Matrimonios fuertes en la sociedad, hay países fuertes también, hay sociedades fuertes. Por eso es que el enemigo ataca tanto la familia, ataca tanto la institución del matrimonio, lo ataca de diferentes formas, que se haga como quiera el matrimonio, entre hombre y hombre, entre mujer y mujer, entre todos los que quieran, se pueden casar. De poco se ha ido perdiendo tanta cosa. Entre más la gente se va alejando de Dios y de lo que son las congregaciones, la gente no quiere nada con Dios y la sociedad va de mal en peor. Y después se preguntan, ¿dónde está Dios? Bueno, a Dios lo dejaron fuera de toda su vida, de toda su sociedad. Países que comenzaron con constituciones inspiradas en la palabra de Dios, hoy día están totalmente alejadas. Que el Señor nos ayude, a nosotros nos manda a orar por nuestras autoridades, por nuestros gobernadores, para que podamos vivir quieta y reposadamente. El saludo del ángel a María. María, entrando el ángel donde ella estaba. ¿Se nos dice algún otro detalle aquí? Entrando el ángel en donde ella estaba. Nuevamente vuelvo a las pinturas, a las películas, a todo lo que nos puede influenciar en nuestra mente. La escritura menciona el ángel donde ella estaba. Se nos dice que estaba en Nazaret. Ese era el lugar, era la ciudad, pero no se lo dice nada más. Y le dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Hasta ahí llega la escritura en esta parte. Hay personas que le agregan más a estas oraciones, a esto que está escrito, pero ahí dice, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y salve muy favorecidas. Las tres cosas que le dice el ángel a María. No estaba en Jerusalén, no estaba en el templo, estaba en una ciudad menospreciada, y allí el Señor envía para que se le hable a esta mujer. El Señor, es interesante que no hace acepción de personas, no hace acepción de ciudades,
lo que el mundo menospreció, Nazaret, la menospreciada, el Señor envió allí un ángel. Y a mí, en lo personal, me llega mucho eso. Recuerdo que donde vivimos nosotros, la ciudad de Lota, es muy menospreciada. Bueno, antes se notaba más que ahora y si alguien a veces se escondía que era de Lota, no querían saber mucho con la gente de Lota porque era muy conflictiva. Muchas cosas malas se hablaban de la ciudad de Lota, pero el Señor envió un hermano desde lejanas tierras, desde Estados Unidos, a predicar aquí, a la ciudad, y personas se convirtieron, personas se bautizaron, personas formaron una asamblea que ya lleva más de 60 años, y desde aquí han salido hermanos hacia otras latitudes, han salido misioneros, hermanos que han formado congregaciones en otros lados. Lo que el mundo desprecia, el Señor lo toma y lo hace lo más precioso. Interesante eso. Y a María, el Señor es contigo, el Señor es contigo, muy favorecida tú entre las mujeres, bendita. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Y ahí vemos el carácter de María. Eran muchas cosas buenas para ella. ¿Quién era ella para que el Señor le dijera todo esto? Y ahí vemos el carácter de ella que más adelante vamos a considerar también. Muy favorecida, bendita tú entre las mujeres. Esa turbación que aparece allí y las acciones que toma después María no son las mismas que toma Zacarías. Hay una comparación importante como la hemos hecho. Porque algunos piensan que en la misma frase, ¿cómo será esto? Zacarías preguntó algo parecido, pero no tiene la misma connotación. Hay una que solamente María quiere que le expliquen cómo será esto porque ella no ha conocido varón. La Biblia lo muestra allí claramente, sin rodeos, ella era virgen, no había conocido varón. Entonces la pregunta es, yo creo, pero ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. A diferencia de lo que fue Zacarías, ¿cómo será esto? Porque argumenta cosas terrenales, mi esposa es de edad avanzada, somos de edad avanzada, y es estéril. No es la misma situación. Vamos a dejar hasta ahí. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en el día de hoy.